Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de los transformadores. Vamos a conocer algunas de sus características principales, así como algunos tipos de transformadores. En general, los transformadores son máquinas eléctricas estáticas. Esto quiere decir que no tienen partes en movimiento, como lo sería, por ejemplo, un motor eléctrico. Son máquinas proporcionales. Este concepto de proporcionalidad lo vamos a tratar más adelante. Son máquinas que son bidireccionales. Nosotros tenemos un lado donde vamos a alimentar y un lado donde vamos a inducir la tensión, pero eso también lo podemos modificar. Podemos nosotros alimentar en donde antes inducíamos y podemos inducir donde antes alimentábamos. También lo vamos a ver más adelante. Los transformadores en general se componen de dos partes principales. Uno es el núcleo, que viene siendo esta parte ferrosa, este material ferroso, normalmente está laminado, y lo que son nuestras bobinas. Las bobinas básicamente son un conductor en forma de espiral que se está enrollando, por así decirlo, dentro del núcleo. La función de nuestras bobinas va a ser concentrar el flujo magnético. Cuando nosotros alimentemos tensión, vamos a tener un campo magnético, el cual se va a concentrar en el interior de las espiras, en el interior de la bobina. La bobina va a estar colocada dentro de lo que es uno de los pilares de nuestro transformador, y ese pilar forma parte de nuestro núcleo. Y el núcleo lo que va a hacer es canalizar ese flujo magnético o conducir ese flujo magnético. Esas son las dos partes principales de prácticamente cualquier transformador. Hablando de las bobinas, nosotros podemos tener, como en este caso, bobinas de alta y bobinas de baja. Nos referimos al nivel de tensión que le podemos alimentar. Normalmente la bobina de alta es donde se alimenta, es lo común. Sin embargo, no es una regla que se pueda modificar. Podemos nosotros inducir en el lado de alta y alimentar en el lado de baja. Sin embargo, aquí, para poder diferenciar las bobinas, nosotros vamos a tener identificada que la bobina donde alimentamos se va a conocer como el lado primario del transformador, y la bobina donde nosotros inducimos se le va a conocer como el lado secundario del transformador. Entonces podríamos tener un voltaje primario, que es el que alimentamos, y un voltaje secundario, que es en donde vamos a inducir. De igual modo sería para la corriente. Una corriente sería primaria, que es donde vamos a alimentar, la bobina que se alimenta, y una corriente inducida, que sería la corriente del secundario, que es donde estamos induciendo nuestra tensión. Los transformadores los podemos clasificar de diferente forma, con diferentes criterios. Por ejemplo, por el número de columnas. Estas serían nuestras columnas que tenemos. Estas son 3 columnas, a diferencia, por ejemplo, de este transformador o de solamente tenemos una columna. También podemos clasificar a nuestros transformadores por el nivel de tensión que se maneja. Por ejemplo, este transformador podemos alimentarle 440 volts e inducir 24 volts. Estamos haciendo un transformador reductor, reduciendo nuestra tensión. Pero como ya lo habíamos comentado, los transformadores son bidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros podemos alimentar 24 volts, ¿sí?, e inducir 440 volts. El voltaje lo estamos elevando de 24 a 440 y se considera que es un transformador elevador. Existen transformadores que se les llama transformadores de aislamiento, que básicamente es la tensión que alimentamos, es la tensión que inducimos. Por ejemplo, podemos alimentar 220 y sacar 220 en otra bobina. Parecería un poco contraproducente hacer esto, ya que no habría la necesidad de usar un transformador. Simplemente tenemos 2 conductores que son 220 y otros 2 conductores donde queremos 220, pues simplemente los conectamos sin usar el transformador. Sin embargo, la característica constructiva de este tipo de transformadores permite tener un aislamiento que nos permitiría que, si tenemos 220 volts con algún ruido eléctrico, lo podemos filtrar en este transformador de aislamiento y sacar los mismos 220 volts. Ese tipo de transformadores se usa para protección de equipos. Otra clasificación que podemos tener de los transformadores es por su aplicación. Por ejemplo, algo muy común es encontrar transformadores de corriente, que serían estos. A estos transformadores de corriente también se les llama transformadores tipo dona, por obvias razones.
Estos transformadores de corriente, a diferencia de estos, no nos sirven para alimentar alguna carga. Simplemente son transformadores de instrumentación que nos permiten medir corriente. Así como tenemos estos transformadores de corriente que miden corriente, vamos a tener transformadores de potencial, que lo que van a hacer es medir tensión. Se llega a tener el error de que los transformadores de potencial se les asocia con la medición de potencia, pero hay que recordar que la potencia de un circuito es el producto del voltaje por la corriente. Por lo tanto, para cualquier equipo de medición, comúnmente vamos a utilizar un TC, con el cual medimos la corriente, y un TP, transformador de potencial, con el cual vamos a medir la tensión. Con la electrónica de nuestro equipo de medición, se puede determinar los VAs que estamos entregando al circuito, y del mismo modo, con la misma electrónica, podemos identificar el ángulo de desfasamiento entre el voltaje que medimos y la corriente que estamos midiendo, y con ese ángulo determinar cuánto es la potencia activa, los watts, y la reactiva, los kVARs que estamos entregando a algún circuito. De igual modo que en estos tipos de transformadores, en nuestros transformadores de instrumentación vamos a tener un lado primario y un lado secundario. Nuestro lado primario sería el conductor que nosotros coloquemos dentro de la dona, al cual le queremos medir la corriente que pasa a través de él. Y nuestro lado secundario serían las terminales que vamos a tener aquí. Este tipo de transformadores TCs o transformadores de corriente podemos tener de núcleo cerrado, como es este, que no podemos abrir el núcleo, o podemos tener como este tipo de transformadores en donde el núcleo puede ser abierto para facilitar la colocación de nuestros conductores. Si ustedes observan, una diferencia principal que podemos encontrar en los transformadores son el tamaño. Observen este, lo comparamos contra este, y esto nos estaría dando una indicación de las capacidades en potencia que podemos manejar o de corriente que podemos manejar. Un transformador, entre más grande sea, comúnmente vamos a tener mayor capacidad en potencia y en corriente. Todos estos transformadores que acabamos de observar, sus tensiones de salida son fijas, no las podemos variar. Una vez que ya la alimentamos, la tensión se va a mantener constante. Si nosotros deseamos variar la tensión de salida, vamos a utilizar este tipo de transformador, que en realidad es un autotransformador, una sola bobina. Como ya lo comentamos en otro transformador, podemos tener derivaciones. Aquí la diferencia es que la derivación es variable. Nosotros con esta perilla no podemos deslizar a lo largo de la bobina, a lo largo de las espiras, y ir sacando derivaciones conforme nos convenga, y por lo tanto podríamos tener salidas de tensión diferentes. A continuación vamos a hablar un poco más acerca de lo que son las capacidades de los transformadores y de la relación de transformación de los transformadores.